Buenos días, mi nombre es Liani Frago y les doy la bienvenida a este podcast académico sobre la corrupción y el daño moral. Vamos a dar una breve introducción. El propósito de este podcast es analizar la corrupción como un fenómeno social, comprender cómo afecta a las instituciones, los derechos humanos y los grupos vulnerables, así como reflexionar sobre el papel de la ciudadanía en la prevención y control de estas prácticas. Quienes nos acompañan hoy en este episodio son Eduard Batista, Gabriela Pineda y Daniela Ríos. Bienvenidos. Para comprender mejor este fenómeno, es importante analizarlo desde tres dimensiones principales. La primera es la dimensión política, que ocurre cuando funcionarios o autoridades utilizan sus cargos para favorecer intereses personales, partidarios o de grupos específicos. Esto afecta a la transparencia, debilita la democracia y reduce la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Un ejemplo de esta dimensión es cuando una autoridad otorga contratos públicos a familiares o personas cercanas sin realizar procesos transparentes de licitación. Otro aspecto importante es que la corrupción política puede influir en la toma de decisiones públicas, haciendo que se prioricen intereses particulares en lugar de las necesidades de la población. La segunda es la dimensión económica, que se presenta cuando los recursos públicos son desviados o utilizados de manera inadecuada. Esto provoca pérdidas económicas, sobrecostos en proyectos e incluso una menor inversión en áreas fundamentales como la educación, la salud y la infraestructura. Por ejemplo, cuando se asignan fondos para la construcción de una escuela o un hospital y parte del dinero es malversado, la obra puede quedar incompleta o presentar deficiencias. Además, la corrupción económica reduce la competitividad, desalienta la inversión y limita el crecimiento económico de un país. Por último, encontramos la dimensión social, que afecta directamente a la población. La corrupción genera desigualdad, limita el acceso a oportunidades y perjudica especialmente a los grupos más vulnerables. Además, fomenta la desconfianza en las instituciones y debilita la cohesión social. Un ejemplo de ello ocurre cuando una persona debe pagar un soborno para acceder a un servicio público al que tiene derecho, mientras que quienes no pueden hacerlo quedan excluidos. También es importante destacar que esta dimensión contribuye a la normalización de conductas poco éticas y debilita los valores de justicia, igualdad y la solidaridad dentro de la sociedad. A continuación, mi compañero Eduard Batista explicará a quién afecta la corrupción y cuáles son sus consecuencias para los derechos humanos. Buenas noches, profesor. Dando continuidad a lo que comenta mi compañera Lianis, ¿a quién afecta y cómo este tema de la corrupción? Cuando hablamos de corrupción, muchas veces pensamos únicamente en el dinero que se pierde o en los funcionarios involucrados. Sin embargo, el verdadero problema es a quién afecta y cómo impacta la vida de las personas. Los principales afectados suelen ser los grupos más vulnerables de la sociedad, personas en situaciones de pobreza, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades que dependen de los servicios públicos para satisfacer sus necesidades básicas. Cuando los recursos destinados a salud, educación, vivienda o seguridad son desviados por actos de corrupción, quienes sufren las consecuencias son precisamente quienes tienen menos alternativas para acceder a estos servicios por otros medios. Desde una perspectiva social, la corrupción aumentan las desigualdades. Por ejemplo, si el dinero destinado a construir escuelas o equipar hospitales no llega a su destino, la calidad de vida de miles de personas se ve afectada. Esto genera menos oportunidades de desarrollo, limita el acceso a servicios esenciales y contribuye a mantener ciclos de pobreza y exclusión social. Además, la corrupción tiene una relación directa con los derechos humanos, derechos fundamentales como la educación, la salud, la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios públicos de calidad pueden verse vulnerados cuando los recursos públicos son utilizados de maneras indebidas. En otras palabras, la corrupción no es solamente una falta administrativa o un delito económico, también representa una amenaza para la dignidad y el bienestar de las personas. Por ello, es importante analizar este problema de manera crítica
y comprender que sus efectos van mucho más allá de las instituciones. Cada acto de corrupción tiene un impacto real en la vida de ciudadanos que dependen de un sistema justo y transparente. Combatir la corrupción significa también proteger a los derechos humanos y garantizar que los recursos públicos beneficien a quienes realmente lo necesitan. Muchas gracias, Eduard, por tu aporte. Ahora Gabriela Pineda nos explicará qué puede hacer la ciudadanía para prevenir y combatir la corrupción. La corrupción no es un fenómeno lejano ni ajeno, nos afecta a todos, y frente a ella la ciudadanía tiene un papel muy fundamental. No basta con solo indignarse, es necesario actuar. Por eso quiero compartirles 3 mecanismos de participación ciudadana que nos permiten ejercer nuestro compromiso cívico y fortalecer la democracia. Como primer punto tenemos la denuncia ciudadana. Cuando un ciudadano observa un acto corrupto, tiene el deber de reportarlo ante las autoridades competentes o en plataformas digitales creadas para este fin. Denunciar no es solo señalar un problema, es asumir la responsabilidad ética de no ser cómplice del silencio. Es decir, cada denuncia contribuye a que las instituciones actúen y se sancione a quienes vulneran la confianza pública. Como segundo punto, tenemos la participación en veedurías y comités de vigilancia. Estos espacios permiten que los ciudadanos supervisen directamente cómo se utilizan los recursos públicos, es decir, su sentido cívico radica en garantizar que los fondos destinados a proyectos sociales, educativos o de salud lleguen realmente a quienes lo necesitan. Y la vigilancia organizada puede llegar a evitar el desvío de recursos y protege a los grupos más vulnerables. Y como tercer punto tenemos la educación y formación cívica. La ciudadanía también participa cuando promueve valores éticos y democráticos en su comunidad. Educar en integridad y responsabilidad fortalece la conciencia colectiva y crea una cultura de rechazo a la corrupción. Este mecanismo es preventivo, forma ciudadanos críticos, capaces de exigir transparencia y rendición de cuentas. La ciudadanía no es un espectador pasivo. A través de la denuncia, la vigilancia organizada y la educación cívica, cada persona contribuye a construir una sociedad más justa, transparente y comprometida con los derechos humanos. Porque combatir la corrupción no es solo tarea del Estado, es un deber compartido que empieza con todos nosotros. Excelente explicación, Gabriela. Finalmente, Daniela Ríos presentará las conclusiones sobre el daño institucional y social causado por la corrupción. Gracias, Lianis. Para concluir, es importante reconocer que la corrupción, además de que representa un problema legal y administrativo, también es una amenaza directa para el desarrollo de la sociedad y la protección de los derechos humanos. Sus consecuencias se reflejan tanto en el ámbito institucional como en el ámbito social, generando efectos que pueden perdurar durante mucho tiempo, incluso años. Por una parte, el daño institucional ocurre cuando la corrupción debilita la credibilidad y el funcionamiento de las entidades públicas, cuando los recursos del Estado son utilizados de manera indebida o cuando las decisiones se toman en beneficio de intereses particulares. Se afecta la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Esto provoca que los organismos encargados de garantizar el bienestar colectivo pierdan eficacia y legitimidad ante la población. Por otra parte, el daño social impacta directamente a las personas y comunidades. La corrupción reduce los recursos destinados a servicios esenciales como la educación, la salud, la vivienda, la seguridad y los programas sociales. Como consecuencia, aumentan la desigualdad, se limita el acceso a oportunidades y se profundizan las condiciones de vulnerabilidad de quienes más necesitan el apoyo del Estado. La relación entre ambos daños y los derechos humanos es evidente. Cuando los recursos públicos son desviados o administrados de forma incorrecta, se dificulta el acceso de la población a derechos fundamentales como la educación, la salud y la igualdad de oportunidades y una vida digna.
En este sentido, la corrupción no solo afecta a las instituciones, sino que también vulnera derechos que deberían estar garantizados para todas las personas. Es por ello que combatir la corrupción requiere el compromiso conjunto de autoridades y ciudadanos, la participación activa, la vigilancia social y la promoción de una cultura de integridad son herramientas fundamentales para fortalecer la democracia y construir una sociedad más justa, transparente y respetuosa de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Daniela, por brindarnos información de valor. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.